en sus marcas. ¿Listos? Seguro que muchas veces has tenido esa sensación de que cada pedalada te cuesta más, de que cada zancada pesa más, de que en cada brazada tus brazos no responden de la misma manera. Es tu cuerpo pidiendo dosificación. Eso es la fatiga. Y tradicionalmente la fatiga se ha achacado a diversos motivos fisiológicos. A depleción de glucógeno, acumulación de lactato y otros metabolitos, deshidratación, aumento de la temperatura corporal. Hemos buscado por todas partes cuál era ese indicador que nos mostraba que el organismo estaba llegando al punto de fallo. Y sí, claro, todos esos factores influyen, sobre todo porque esos factores raramente se dan de forma aislada, sino que se presentan de forma conjunto. Cuando vacías el glucógeno, acumulas lactato, y cuando aumenta la temperatura corporal, te estás deshidratando. Pero lo que te hace fallar en un entrenamiento muy duro o en una competición no es eso, o no es solo eso, porque nuestro organismo no funciona de forma mecanicista y simplista. Siempre se compara con un coche, se hace la analogía del coche necesita gasolina, tú necesitas energía. No funciona así. Nosotros no estamos limitados únicamente por las capacidades mecánicas o fisiológicas, sino también por cómo interpretamos, por cómo nuestra mente interpreta el esfuerzo y los factores ambientales. Y es que el organismo tiene mecanismos de protección conservadores, que nos hace detenernos o rebajar la intensidad antes de llegar a vaciar todos los depósitos o antes de llegar a hacernos daño, a dañar los tejidos o incluso lesionarnos o hacernos daño. Este es un mecanismo ancestral de un tiempo en el que malgastar la energía podía costarte la vida. Diseñado para reservar fuerzas para cuando toca cazar comida o para cuando toca evitar ser la comida de otro. Para que sobrevivieras. Y si estamos aquí, si tú estás hoy aquí, es gracias a ella. Hay un experimento para que veas cómo los factores ambientales y cómo la motivación cambia. Hicieron un experimento donde llevaban a ciclistas a pedalear a una intensidad constante hasta el agotamiento. Te vas a poner aquí, te vas a poner a pedalear hasta que ya no puedas más. Cuando los participantes avisaban de que ya no puedo más, necesito parar, entonces les ofrecían dinero. Vale 100 euros si haces 10 minutos más. Y por supuesto que los hacían. Y entonces cuando decían, bueno, 10 minutos, pero ya está, ya no puedo más. Necesito parar. Vale. 1000 euros si sigues pedaleando. Y por supuesto que seguían. ¿Quién no seguiría? Entonces, eran capaces de seguir pedaleando incluso cuando ellos tenían la sensación de que ya no podían. Si existe la motivación suficiente, tú puedes traspasar ciertos límites. Esto demuestra cómo la mente juega un papel fundamental en la fatiga. Se trata de una relación coste-beneficio. ¿Cuánto me cuesta este esfuerzo? ¿Cuál es el beneficio que obtengo? En un entrenamiento rutinario, llegar a la extenuación es muy difícil porque el coste se percibe muy alto y el beneficio es mínimo. El beneficio es muy relativo o difícil de llegar a ver. Pero si te persigue un tigre, lo vas a dar todo. Aunque eso implique reventar. Porque sobrevivir compensa cualquier daño. Durante un esfuerzo, tu cabeza realiza un cálculo constante. ¿Cuánto falta para acabar y cuánta energía me queda? Y de ese cálculo, junto con los factores ambientales, emocionales, todo eso mezclado en la batidora y de ahí resulta la percepción de fatiga. Fíjate, la maratón es un ejemplo maravilloso de cómo funciona esta negociación continua. Habrás oído hablar del famoso muro que se da alrededor, más algunos antes, otros después, alrededor del kilómetro 30. Mucha gente abandona en ese muro, mucha gente abandona antes del kilómetro 30. Sin embargo, prácticamente nadie
se retira en el kilómetro 40. Y seguro que el daño es mayor, seguro que están más cansados, seguro que sus depósitos están mucho más vacíos. Pero ya para lo poco que queda para la gloria, pues acabas de la forma que sea. Y es que las emociones juegan un papel muy importante y esto también nos dice que es importante ajustar las expectativas. Si durante una competición, también durante un entrenamiento, pero se ve más claro en una competición, si durante una competición tú rindes por debajo de tus expectativas, empiezas a sentir frustración, que tu sufrimiento no tiene recompensa, el esfuerzo, te estás torturando mentalmente, el esfuerzo se empieza a magnificar y el premio se aleja, el premio se diluye. Y llegado ese momento, el diálogo mental puede ser demoledor, ¿no? ¿Para qué voy a seguir aquí sufriendo si total no lo voy a conseguir? En cambio, te habrá pasado también el caso contrario. Si tú de repente ves que estás rindiendo por encima de tus expectativas, tú sientes que tu esfuerzo tiene recompensa. De repente el esfuerzo se minimiza. Tú estás rindiendo mucho más de lo que pensabas a ese esfuerzo, el esfuerzo se minimiza. Y eso te motiva a mantener la intensidad o incluso aumentarla. Y aquí hay una diferencia muy grande entre deportistas más principiantes, menos experimentados, que escuchan ese instinto de retirada y lo obedecen porque creen que no les queda más remedio, y los deportistas más experimentados, que son capaces de llegar a umbrales de fatiga y sufrimiento mucho más altos. Abrazan ese sufrimiento, esa incomodidad, como parte del proceso de mejora. Para ellos la fatiga no es una señal de parar, es un peaje necesario. Esas señales de auxilio, esas rumiaciones, esas ganas de parar, se convierten en un ruido de fondo, como la radio que está puesta pero ni siquiera la escuchas. Y eso les permite operar donde otros se quiebran. Entonces, sus alarmas para detenerse, digamos que están inhibidas. Hay una historia de Jan Frodeno que a mí me encanta. Jan Frodeno es el triatleta alemán que ha sido campeón olímpico y del mundial de Ironman y está considerado como el mejor de todos los tiempos. Y entonces él decía, cuando ya no puedo más, entonces pienso, si yo voy así de jodido, mis rivales tienen que ir mucho peor. Y entonces aprieto. Ese tipo de pensamiento es un cambio radical de cómo enfoca la fatiga. Él no se está centrando en cómo me siento yo, cómo de fatigado estoy, cuánto estoy sufriendo, en si puedo o no puedo. Él se está enfocando en cuánto sufrimiento estoy infligiendo a mis rivales. Y entonces, cuando él piensa que ya no puede más, lo que hace es apretar más todavía. Y es que cuando la motivación supera el coste percibido, el cerebro deja de poner barreras y te lleva a seguir empujando. Decía el filósofo Friedrich Nietzsche, que no creo que lo estoy pronunciando bien, pero Friedrich Nietzsche decía, quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Es una frase muy manida, pero que cobra una gran importancia. Por supuesto, ninguna motivación ni ninguna recompensa extrínseca o intrínseca, por extraordinaria que sea, te va a permitir ir más allá de un cierto límite de tus capacidades reales. No estoy diciendo eso, ya me has entendido. Y ya sabes, estoy hablando de deporte, pero esto lo puedes aplicar a cualquier cosa en tu vida. Si este tipo de contenido te gusta, si te remueve por dentro, quizá deberías hacerte un favor y entrar en mi correo semanal. Cada semana escribo sobre entrenamiento, rendimiento, hábitos, sin maquillaje, sin humo, sin consignas para quedar bien con todo el mundo. Al contrario, allí encontrarás verdades que muchos callan. Unos por cobardía y otros porque sencillamente no les da para entenderlas. Puedes apuntarte en pabloturrion.com, porque cada semana que estás fuera es contenido que te pierdes para siempre. Tienes el enlace en la descripción.